de Finlandia para nuestros amigos, colaboradores, profesionales, para nuestros conocidos, para nuestros familiares, para las personas que están interesadas en la salud mental. Eh, una transmisión que no pretende otra cosa sino generar un espacio de preguntas, un espacio de debate, un espacio de compartir conocimiento, de generar inquietudes alrededor de diferentes temas de la salud mental. Eh, esta tarde pues vamos a hacerle un giro a esa dinámica que generalmente hemos tenido y vamos a hablar de un tema que si bien parece conocido, lo que vamos a tratar no es realmente muy conocido. Lo que vamos a tratar no es realmente muy conocido. Eh, vamos a hablar, eh, vamos a hablar de cannabis, pero no vamos a hablar lo tradicional de cannabis, vamos a hablar de los usos no terapéuticos, no conocidos, de los usos desconocidos del cannabis. Y pues bueno, en esta construcción de conocimiento, en esta construcción de saberes, hemos invitado esta tarde a la doctora Clara Ginette Rojas, psicóloga, especialista en psicología clínica, parte del equipo terapéutico, del arsenal terapéutico del Hospital Mental de Finlandia. Doctora Clara Ginette, buenas tardes. Hola, hola para todos. Un placer estar hoy aquí acompañándolos y más pues como en este tema que creemos conocer mucho, pero pues realmente lo desconocemos todo. Lo que conocemos es muy básico, muy superficial realmente. Entonces, encantado pues como de acompañarlos el día de hoy y bueno, vamos a ver cómo nos va. Sí, mucho se ha hablado del cannabis y de la marihuana especialmente. Ha habido un gran debate en el mundo. Eh, Son muchas las preguntas, las inquietudes que surgen al respecto de eso, de marihuana como tal, de los usos psicoactivos, de lo que pasa en el cerebro, aunque lo vamos a tocar muy levemente, pues de eso vamos a hacer un programa completo, ¿sí? Un programa completo de la historia del cannabis, de los usos medicinales y no medicinales, de los usos psicotrópicos, sino qué es lo que pasa con el cerebro, cuáles son las repercusiones, efectos y demás. De eso muchas personas han hablado y de eso nosotros también vamos a hablar a fondo con datos, digamos que diferentes, nuevos, que no son tan conocidos. Pero esta tarde lo que vamos a explorar es un aspecto menos conocido del cannabis, que son los usos no psicotrópicos de la planta, ¿sí? Una planta que realmente es una cosa eh, maravillosa. Maravillosa lo digo en muchos sentidos. A mí particularmente me impresiona mucho la genética de la planta, me impresiona mucho los usos de la planta, la versatilidad que tiene y todo lo que significa la planta del cannabis. Doctora Rojas, muchas personas se preguntan, bueno, si hay usos más allá del cannabis, porque digamos que normalmente en la cultura general lo que se escucha es la marihuana, los efectos de la marihuana. Eso es lo que se ha llevado como toda la atención, lo que ha captado los medios de comunicación, la prensa y lo que ha captado también el imaginario popular. Pero esta noche nos vamos a sumergir en otros aspectos diferentes, ¿o no? Claro que sí, igual es que alrededor de la droga como tal o de las sustancias psicoactivas existen no solo muchos mitos, sino que se ha satanizado de una manera impresionante y le hemos quitado precisamente los otros valores que tienen. La marihuana o el cannabis como tal es una droga o es una sustancia más bien, que no solo se está utilizando para generar un efecto de alteración, pues como en nuestro sistema nervioso central, sino para darle uso de una manera adecuada en otros entornos, ¿sí? Allí entra pues como a evaluarse como todo ese tema contradictorio de usamos la marihuana como parte medicinal terapéutica o la usamos como una sustancia alucinógena recreativa, pues como para dar otro tipo de efectos. Entonces, la idea hoy es esclarecer en qué momento se utiliza la sustancia, la marihuana como tal,
para el tratamiento médico o terapéutico. Bueno, en la ciencia, en la cultura y en la legislación, pues pasamos por momentos supremamente cíclicos de apertura y de restricción en diferentes temas. Y la verdad sea dicha, los años finales de los años 70 y los años 80 en pleno significaron para el mundo entero una época de muchísimas restricciones. Después de la liberalización que se dio en los 60 y los principios de los 70 con todo el movimiento contracultural, el consumo de sustancias psicoactivas desbordado en los Estados Unidos. Estamos hablando de la era de los hippies, de Gusto, del verano del 68, de California, de San Francisco, de las revoluciones de terciopelo en Europa, mejor dicho, un montón de cosas, del movimiento contracultural grandísimo que se dio en todo el mundo. Después de eso vino una época, la época en Estados Unidos de Reagan, donde se volvió a la prohibición de una forma muy fuerte y se prohibieron incluso las investigaciones, el cultivo de muchas sustancias, de muchas plantas como la del cannabis, se prohibió y solo hasta después de los años 90 es que empieza una serie de investigaciones grandes. Eh, y yo sé que usted sobre eso nos tiene unos datos sobre las investigaciones que se empezaron a gestar a nivel mundial y el descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno. ¿Qué es eso? Cuando muchas veces escuchamos a un especialista, escuchamos en la prensa científica o en un artículo, escuchamos hablar del sistema cannabinoide endógeno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso? Explíquenos, doctora Rojas, por favor. Doc, adelante. Creo que tiene el micrófono cerrado. Bueno, tenemos ahí un lapsus ahí en el sonido en la señal. Apenas se recupera, nos hace una señal, apenas se recupera ahí la señal y el sonido. La planta de la marihuana, la planta del cannabis, tiene una cantidad enorme de componentes. Hoy lo que vamos a hablar es casi que de cada uno de ellos, porque la planta es sumamente versátil y da muchas posibilidades. Esos componentes, los químicos que tiene la planta del cannabis, sobrepasan los 500. Hay más de 500 químicos alrededor de la planta del cannabis y digamos que ella sola es todo un laboratorio, todo un tremendo laboratorio. Pero esos químicos que tiene el cannabis, que tienen un efecto grande en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso central, corresponden a un sistema muy antiguo, a un sistema desarrollado evolutivamente que los seres humanos tenemos al interior y que ese sistema se ha denominado el sistema cannabinoide endógeno. Lo que se descubrió por allá en los años 90 es que tenemos unos receptores especiales en nuestro sistema nervioso central que son el CB1 y el CB2, ¿sí? Que son receptores en diferentes espacios. Muchas personas han explicado, nosotros también hemos hecho lo posible por explicarlo, que en nuestro cerebro cada neurona tiene receptores. Las neuronas realmente no se tocan una con la otra. Esas neuronas, hay el espacio que hay entre neurona y neurona, que se llama la sinapsis, es un espacio pues mágico, tremendamente mágico, porque las señales del cerebro, cada pensamiento de cada uno de nosotros, lo que usted siente, lo que piensa, lo que recuerda, está mediado por impulsos nerviosos, pero ese impulso nervioso o ese impulso eléctrico, cuando llega al final de la neurona, cuando llega a la punta de la neurona, que es la sinapsis, pues hay un espacio entre neurona y neurona, no están conectadas, no se tocan. Una neurona llueve sobre la otra, llueve químicos, y esos químicos llevan el mensaje, llevan el pensamiento, el sentimiento, la sensación, la rabia, lo que sea que lleve, lo lleva de una neurona a la otra, lo llevan los químicos. En la neurona que recibe el mensaje, pues hay unos receptores, y hay receptores muy diferentes para diferentes sustancias, para sustancias de todo tipo.
esas sustancias que son los neurotransmisores o los neuropéptidos, pues también hay, mejor dicho, de todos los tamaños, colores y sabores, hay absolutamente de todo. Eh, Hágase la luz, gracias. Esos, esos receptores que son como una cerradura, que son los que van a recibir los químicos, se encontró que hay dos, que son los CB1 y los CB2, en los que encajan perfectamente algunos de los componentes químicos que tiene el cannabis, ¿sí? Como el THC, que es el tetrahidrocannabinol. Entonces lo recibe perfectamente. Eso pasa con muchas otras drogas. Nosotros tenemos receptores que, eh, que se acoplan o que reciben neurotransmisores o que reciben sustancias químicas que vienen de fuera. Eso pasa con diferentes drogas. Lo que se ha encontrado entonces es que hay dos receptores de lo que se denomina el sistema cannabinoide endógeno. Los CB1, ¿sí? Y los CB2 están enfocados o están alojados en diferentes partes del cuerpo. Los CB1 básicamente en el cerebelo, en el hipocampo, en la corteza cerebral, y los CB2 en el tejido linfático, en el vaso, en las amígdalas, en los ganglios linfáticos. Y bueno, tanto los unos como los otros pues tienen diferentes funciones, o la regulación sináptica o la regulación de las reacciones inflamatorias y de la respuesta inmune, como es que es todo el tejido linfático. El descubrimiento de esto, pues, revolucionó la investigación sobre el cannabis, ¿sí? La revolucionó totalmente, la cambió totalmente y le dio un enfoque muy diferente, ¿sí? Lo que se ha demostrado es que hay una correlación entre la localización del receptor, dónde está el receptor y cuáles son los efectos atribuidos al cannabis, ¿sí? En los CB2, por ejemplo, se ha descrito que tienen que ver con el proceso inmunológico y que tienen que ver con toda la influencia en el sistema inmune. Es tremendo porque muchos de esos receptores entonces tienen que ver con efectos que se le han atribuido al cannabis durante miles de años, como los del alivio al dolor, como los que estimulan el apetito, otros efectos que son los antiinflamatorios, que son los efectos analgésicos, que son relajantes musculares, ¿sí? Entonces, esta cantidad de efectos en el cuerpo, esta cantidad de efectos que nosotros recibimos, pues están mediados por la cantidad de químicos que puede haber en el cannabis y están mediados por los receptores que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esto ha puesto, como les decía, una mirada diferente del cannabis, no solo su efecto psicotrópico, sino una enorme cantidad de efectos diferentes. Como estamos diciendo que el cannabis es una planta que es un laboratorio que está llena de químicos, que tiene muchísimos químicos, pues claro, cada uno de estos químicos tiene impactos diferentes y cada uno de estos químicos, dependiendo del receptor, pues va a tener también impactos diferentes. Por ahí vemos a la doctora Rojas, no sé si tenemos ya conexión, tenemos ya audio con la doctora Rojas. No. Actualmente, pues hay una enorme gama, una enorme cantidad de productos derivados del cannabis, muchos de ellos pues asociados a enfermedades muy concretas, pero pues de eso no vamos a, digamos que de eso no vamos a hablar. No versa nuestro conversatorio esta noche sobre esos efectos. Desde la antigüedad, eh, el cannabis fue utilizado para muchas enfermedades, ¿sí? En el código chino más antiguo que hay, eh, que data de un par de siglos antes de Cristo, pues ya se describía el cannabis como posible tratamiento para la epilepsia, por ejemplo. Lo que hoy está en investigación de punta sobre algunos cannabinoides diferentes al THC, ¿sí? Como el cannabinol o el cannabidiol, por ejemplo, eh, sintetizados en medicamentos concretos para la epilepsia, pues los chinos lo utilizaban hace más de 2000 años, ¿sí? El, el, el códice farmacoterapéutico, la farmacopea china, pues ya decía que, que se utilizaba el cannabis hace 2700 años, ¿sí? Pero de eso, pues,
Digamos que de eso vamos a hablar más adelante. Algunos de los medicamentos derivados de los cannabinoides usualmente utilizados en el mundo, pues son el Savitex, el Marinol, utilizado en los Estados Unidos, ¿sí? Y el Epidiolex, ¿sí? Regulados por la FDA, autorizados. De esos, digamos que aquí en Colombia, autorizado solo hay uno, que creo que es el Savitex. De pronto tenemos alguna corrección, pues ahora sí, si estoy cayendo en una imprecisión, pero creo que es el Savitex, que es el único que realmente está autorizado con todos los protocolos, con el INVIMA, con toda la bioseguridad, con todo eso. Hemos explicado en muchos contextos diferentes que a pesar de que el cannabis tenga unos efectos positivos, pues una cosa es consumir un medicamento con la molécula sintetizada, con toda la bioseguridad, con toda la trazabilidad, con todas las buenas prácticas de calidad en la manufactura del medicamento, y otra cosa muy distinta es irse a fumar un porro de marihuana. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Total y absolutamente distintas. Aquí estamos hablando de compuestos, estamos hablando de medicamentos hechos con método científico, hechos con evidencia, hechos con todas las buenas prácticas y con toda la bioseguridad que, que pueden tener los grandes laboratorios que invierten millones y millones de dólares para que sus productos sean seguros y que pasan por muchas pruebas y por muchos test y por muchas posibilidades de corroborar su efectividad. De eso vamos a hablar en detalle en otra sesión mucho más adelante. Pero eh, la evidencia arqueológica nos muestra que es quizá China el primer lugar donde hay evidencia del uso del cannabis, hace más o menos unos 10.000 años, ¿sí? Esta planta, pues, digamos que migra por Asia, por Asia Central, por Medio Oriente, por África, y se dice que posiblemente llegue a Europa alrededor del año 500 antes de Cristo y llegaría a América después con los colonizadores europeos. Haría su aparición en América y aquí se quedaría. América, que digamos que ha sido un continente lleno de sustancias psicoactivas, fértil, una tierra supremamente fértil para las sustancias psicoactivas. Lo veíamos en otras condiciones, como con el consumo de la hoja de coca o de la ayahuasca, cuando estuvimos hablando de ayahuasca, o de los hongos también psilocibínicos que se encuentran en América, o del peyote y el mezcal en México, que de eso pues también hablaremos. Se populariza tanto el consumo del cannabis y de la marihuana que empieza a ser parte de muchos extractos de elixirs diferentes, y uno de esos es un irlandés que por 1840 viaja a las Indias Orientales Británicas, como se llamaban en ese momento, y que empieza a producir un extracto con cannabis. Y se recomendaban estos extractos, estas pociones de cannabis para muchísimas cosas. Como para los cólicos menstruales, por ejemplo, para el asma, para la tos, para el insomnio, como ayuda para las labores de parto, por ejemplo, por su labor analgésica, para la migraña, para las infecciones de garganta, y también como un sustituto del opio, que es una cosa bien interesante. Pero digamos que el advenimiento de las nuevas tecnologías y de un debate político muy fuerte alrededor de los Estados Unidos dio paso a la prohibición de muchas de las drogas y pues salieron rápidamente del mercado. Pero bueno, vamos a entrar aquí supremamente en materia con lo que vamos a hablar esta noche, que son los usos no psicoactivos y también los no terapéuticos del cannabis. Algunos de ustedes habrán escuchado la expresión que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. No sé si las personas que nos están siguiendo en este momento han escuchado esa expresión. Está en la Biblia, Marcos 10:25, ¿sí? Y algunos de ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver esto con el tema? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con el cannabis? ¿Qué tiene que ver el ojo de una aguja y un pasaje bíblico con el cannabis? Y si será cierto o no, que es más fácil
para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Y esto qué carajos tiene que ver con el cannabis? Mm, ¿Será que tenemos alguna respuesta o no? Pues bueno, el problema es que San Jerónimo, cuando hizo la traducción de ese texto de la Biblia, pues tuvo un pequeño error y confundió la palabra camelo con camello, ¿sí? Una expresión camelo que en griego significa la soga gruesa con que se ataban los barcos, ¿sí? Esos lazos, esas sogas de cabos grandes, supremamente gruesos con los que se amarran los barcos a los puertos, se llaman los camelos o se llamaban en griego los camelos, ¿sí? Entonces, eh, pues obviamente, digamos que la metáfora bíblica hacía alusión era a eso, a una soga muy gruesa que pues pasarla por el ojo de una aguja es muy difícil. Ya pensar en que se pasaba era un camello por el ojo de una aguja, pues puede tener otras explicaciones. En algún momento se nos explicaba, por ejemplo, que en las ciudades antiguas amuralladas, ustedes habrán visto láminas en las películas, en pósters, en los libros, en ilustraciones y demás, que las ciudades amuralladas pues tienen unas puertas muy grandes y que al atardecer pues la puerta se cierra y dejaban una pequeña puerta, pequeña pues para el ingreso de los habitantes de la ciudad que pudieran llegar en la noche. A esa pequeña puerta se llamaba el ojo de la aguja. Entonces, cuando llegaba alguien con un camello, pues el camello había que descargarlo para que pudiera entrar, porque de lo contrario, cargado pues con sus atavíos, no iba a poder entrar también por el ojo de la aguja, que es otra explicación pues también alterna a esa expresión de la Biblia. Lo cierto es, para retornar pues a nuestro tema, que los camelos son unas cuerdas muy grandes hechas de cannabis, ¿sí? Hechas de cáñamo, hechas de cáñamo, hechas de cannabis. Y es que el cannabis en la navegación durante miles y miles de años pues tuvo unos usos tremendos. Todas las cuerdas de los barcos durante siglos enteros se hicieron de cannabis, ¿sí? Se hicieron de cannabis. Porque el cannabis, el cáñamo, que es el cannabis, el cáñamo, pues tiene una resistencia. Algunos laboratorios dicen que es varias veces superior a la del acero, ¿sí? Una cuerda de cannabis, una cuerda de cáñamo, tiene una resistencia absolutamente impresionante y unas propiedades también que repelen el agua, que repelen la sal, que digamos tiene una resistencia muy grande. Entonces en la navegación se utilizó el cáñamo, se utilizó el cannabis durante siglos y todavía se sigue utilizando, a pesar de que tenemos cuerdas sintéticas, pues en este momento fibras sintéticas muy buenas, el cáñamo también se sigue utilizando. Se dice que en las tres carabelas de Colón, doctora Clara, ¿se acuerda usted cuáles son las tres carabelas de Colón que le enseñaron en la escuela? ¿Cuáles eran? Eh, Realmente no las recuerdo. no, Ilústrame. la Pinta, la Niña y la Santa María, que son las que llegan a América tripuladas por Colón y por todo su corte, pues las velas utilizadas en estas tres embarcaciones son velas hechas de cáñamo, son velas hechas de cáñamo, son velas de marihuana, es decir, de marihuana no, de cáñamo, ¿sí? De las fibras del cannabis, de las fibras del cannabis porque las velas de los barcos pues se utilizaron durante siglos, se utilizaron en la navegación, también en la pesca. Las redes de pesca pues son hechas de cáñamo en su mayoría. Volvemos a decir lo mismo, ahora que tenemos fibras sintéticas, pues de pronto las cosas han cambiado, pero durante miles de años las redes de los pescadores pues fueron redes a base de cáñamo. El primer cable submarino que se instaló en el mundo, que es un cable que iba entre Irlanda y Canadá en la época del telégrafo, eh, se empezaron a tender redes de telegrafía en todo el mundo y eso revolucionó el mundo de muchas maneras, porque revolucionó la era de los negocios y los demás. El telégrafo en algún momento de plena revolución industrial que se está dando en Inglaterra y también de alguna forma en Estados Unidos,
pues estos locos se preguntan, venga, y si tendemos un cable, pues ya que se habían tendido cables en el Reino Unido y se habían tendido cables alrededor de Norteamérica, dijeron, venga, y si tendemos un cable de continente a continente, y emprendieron una empresa quijotesca, ¿sí? Una odisea, ese nombre se va a poner de moda, una odisea tremenda para conectar los dos continentes con el primer cable submarino. Les pasó absolutamente de todo, se les fue al mar, se les perdió, se les partió de todo, hasta que lo lograron. Y lo lograron con una empresa que hizo un cable sumamente resistente que estaba, pues tenía hilos de cobre en el centro y estaba recubierto de cáñamo. Toda la cobertura del cable era de cáñamo impregnado con una resina pues, resistente pues al agua y a la sal del mar, y con unas propiedades pues de tensión muy grandes. Y el primer cable submarino pues estuvo el cáñamo ahí en la comunicación, en lo que sería el inicio de la comunicación transcontinental del mundo. El primer mensaje oficial lo envía la reina de Inglaterra hacia el presidente de los Estados Unidos, y es una frase corta y cuenta la historia, pues que se demora solo 17 horas en pasar el mensaje, una frase. Estamos en los principios de la comunicación interoceánica, de la comunicación intercontinental. Eh, la planta de cáñamo, pues hay muchas variedades, hay muchísimas variedades. Entre las índicas, las sativas, las rudelares, pero muchas de las variedades de cáñamo pueden medir hasta 4 metros de altura y logran esta altura tan impresionante en un par de meses. ¿Sí? Además, pues una hectárea de cáñamo se dice que puede producir el doble de fibra que una hectárea de algodón requiere. No requiere productos químicos, no se conoce una plaga que ataque el cáñamo, tiene una resistencia impresionante. Entonces, durante muchos años fue cultivada en Europa, en el Medio Oriente, precisamente por esta cantidad de usos industriales. Se hicieron telas entonces en todo el mundo durante muchísimos años, y actualmente otra vez la producción de telas de cáñamo pues está en auge por la gran durabilidad que tienen estas telas, y por lo versátil que tiene y la economía que produce, porque tiene una eficiencia pues mayor a la del algodón. En algún momento de la prohibición, que surge especialmente en Estados Unidos, pues se da por las grandes plantaciones de algodón y los intereses de los terratenientes norteamericanos sobre la producción o no de cáñamo. A tal punto se ha utilizado el cáñamo en las telas, que muchos de los uniformes de los soldados en todo el mundo pues se hacían a base de cáñamo, porque la, digamos que la tela es sumamente resistente. En la Segunda Guerra Mundial se dice, se cuenta pues que los uniformes de los soldados nazis, de los soldados alemanes, pues eran confeccionados en tela de cáñamo por su alta resistencia. Imagínense estar en medio de una trinchera, en medio del invierno, de unas condiciones bien complicadas, alrededor pues de la guerra. Los uniformes de los nazis, que fueron confeccionados nada más y nada menos que por Hugo Boss. Eh, Estos uniformes pues eran en gran parte eran de cáñamo, y los ingleses ven eso y lo copian también, y empiezan a hacer los uniformes para los soldados del ejército británico, del Real Ejército Británico, pues también a base de cáñamo. La fabricación de papel La fabricación de papel es muy fácil a base de cáñamo. Es muy fácil sacar la celulosa de las fibras. Para hacer papel de cáñamo es sumamente fácil. Al punto que eh, el primer papel que se conoce en el mundo, que data del siglo I antes de Cristo, también en China, es un papel de cáñamo. ¿Sí? El primer papel de toda la historia, el primer papel de toda la historia de la humanidad es papel de cáñamo, y se ha utilizado pues igual durante más de 2000 años se ha utilizado el cáñamo para hacer papel. Eh, Doctora Clara, ¿usted qué tan lectora de la Biblia es? Mm, pues realmente he leído muchas veces
algunos pasajes de la Biblia. ¿Y cuál será el pasaje que a usted les llama más la atención de la Biblia? Pues mira, además de los salmos que son muy bonitos, yo creo que Génesis, que es el inicio pues como de toda la historia que se tiene en relación a la creación y demás, es uno que me llama bastante la atención desde los orígenes, pues cómo se fue creando y cómo todo, toda creencia como tal, toda ley como tal, desde lo espiritual, se va formando en el ser humano. No, la primera Biblia impresa, que es la Biblia de Gutenberg en Alemania, eso es se me escapa la fecha, 1660 y algo, es una Biblia impresa en cáñamo, una Biblia impresa en cáñamo. Y de ahí en adelante, todas las Biblias, la mayor parte de las Biblias, casi el 98 o 99% de las Biblias en el mundo tienen papel de cáñamo, tienen papel de cannabis. ¿Sí? Si ustedes han notado, una particularidad es que si usted coge el papel de la Biblia, si usted coge la Biblia, las hojas son muy delgadas, supremamente delgadas y supremamente resistentes. No es un papel normal, ¿sí? El papel de las Biblias no es un papel normal, es un papel muy fino, es un papel muy delgado, pero como les digo, supremamente resistente, pues porque utiliza unas fibras diferentes que son las fibras del cáñamo. Por eso yo vine a entender muchos años después porque los adictos en las cárceles muchas veces se vuelven Se eh, forma. cristianos o se vuelven católicos para adquirir Biblias y con las Biblias poder hacer los canutos de marihuana o los porros de marihuana, porque está en la mente del consumidor de sustancias psicoactivas que como saben, muchos de ellos saben que es papel de marihuana, pues que tiene un efecto muchísimo mayor, ¿sí? Pues eso puede ser efecto placebo, obviamente, porque muchas de las variedades de cáñamo, de cannabis que se utilizan para la producción industrial de papel, pues tienen unas concentraciones unas concentraciones de THC inferiores al 2%, muchas de ellas son inferiores al 1%, y realmente pues las concentraciones de THC en estas variedades industriales que se utilizan pues para la fabricación de papel, pues esas concentraciones se encuentran en las semillas y se encuentran en las flores y no se encuentran en las hojas ni en los tallos. Entonces, puede ser más un efecto placebo, pero en la experiencia de trabajar con miles de consumidores de sustancias psicoactivas, muchos de ellos afirman con una vehemencia tremenda que la experiencia es distinta precisamente por esta composición de las fibras de papel. Y esta, yo no sé si algunas de las personas que nos vayan a ver lo reconocen, es un texto muy famoso que empieza con We the people, nosotros, el pueblo. Esto es un texto que lo reconocerán de pronto los juristas, los jurídicos, nuestros abogados, un texto en la historia muy famoso que es la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos está hecha en papel de cannabis, está hecha en papel de cannabis. Lo mismo que las banderas confederadas, las banderas de la Unión y la primera bandera que congrega pues como las dos, que hace la fusión entre la bandera confederada y la bandera de la Unión, que le da paso a lo que hoy conocemos como la bandera de los Estados Unidos, pues la primera bandera es una bandera hecha en tela de cannabis. Los usos del cannabis son absolutamente impresionantes. En este momento hay muchas empresas produciendo biocombustibles de cannabis, ¿sí? Biodiesel eh, a partir del cannabis y tiene pues una facilidad de hacerse tremendo y se dice que la combustión de este biodiesel pues es una combustión supremamente amigable con el medio ambiente, obviamente muchísimo mejor que quemar petróleo, que quemar gasolina o diésel normal que lo que nosotros hacemos regularmente. ¿Estaría usted dispuesta a echarle biodiesel de cannabis a su vehículo, doctora Clara? Posiblemente yo creo que estamos en una época donde probar ciertas cosas
es positivo y más si estamos pues como en esta onda del cuidado del medio ambiente. Pues ahí no paran, digamos que las utilidades del cannabis no paran ahí. La biomasa de cáñamo puede convertirse en una fuente de energía similar al carbón, ¿sí? Muchas de las empresas térmicas pues lo que hacen es quemar carbón con una cantidad de residuos que se expelen al aire, pero la biomasa pues puede dar unas posibilidades diferentes. Se utiliza también además como material de construcción, se utiliza como paneles para la construcción, para la fabricación de muebles, se puede utilizar y como aislante, sobre todo en países que tienen estaciones donde la construcción de las casas tiene que ver con una necesidad de aislarse de las altas temperaturas en verano o de las bajas temperaturas en invierno, pues se está haciendo en este momento aislante a base de cáñamo. Y hay, Doc, señora, perdón, yo interrumpo un poquito ahí. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Entendiendo que en nuestro país se da un muy buen cultivo de la mata de marihuana como tal. Porque, o sea, ¿cuáles son los limitantes que estamos teniendo para empezar a implementarla de esta manera? Porque yo hablaba esta mañana con un compañero y me decía, ¿cómo? Porque para él hablar de el uso industrial o no o terapéutico de la marihuana como tal es algo casi que ofensivo porque hizo un proceso de rehabilitación, porque como sea la marihuana tiene que ser anulada, es mala, es satanizada, es todo lo negativo que hay en su imaginario, ¿cierto? Yo le explicaba que existía pues como la posibilidad de implementarla en diferentes aspectos y me decía, ¿cómo así? Ahora no solo es luchar con que no se fume la marihuana, sino que la pueden hacer en bolso, tiene la justificación para el dolor de cabeza, para el dolor crónico, incluso para la epilepsia, bueno, cantidad de cosas. Cambiar de pronto ese chip en personas que han consumido sustancias psicoactivas, en este caso la marihuana, como medio recreativo o abusivo también, cambiarles el chip de que podemos cultivar la marihuana no para sacar el moñito aquel que nos produce tal efecto, sino para hacer todo esto que nos estás describiendo, que acá en Colombia, repito, vuelve y es tan rica la producción de esta planta, pero tenemos las limitantes, no sé si son de creatividad, de materiales, o no se sabe, no se ha profundizado un poco más como en la industria como tal de esta planta. ¿Cuáles son nuestras limitaciones como país que no la estamos aprovechando como es? yo creo que nosotros tenemos limitaciones culturales y tenemos también limitaciones en la regulación, aunque los avances jurídicos que se han dado son muy importantes en los últimos años, ¿sí? Pero muchos de ellos están ligados un poco más a los usos medicinales, a los nuevos usos medicinales del cannabis y un poco menos a los usos industriales. Sin embargo, Sí, cuando revisamos lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, en el Reino Unido, lo que pasa en Australia, con los cultivos del cáñamo, ¿sí? Es que la sola expresión de marihuana es una expresión peyorativa que tiene un significado, que tiene un peso grande, ¿sí? Alrededor de la drogadicción, alrededor de los efectos. Aquí estamos hablando del cannabis, estamos hablando del cáñamo, eh, y es impresionante en Francia, por ejemplo, ver los cultivos de cáñamo para uso industrial y ver cómo algunos de ellos están cerca a París, por ejemplo, y hay personas que salen sí, por carretera en su automóvil e incluso para los europeos, para los franceses, donde el cultivo se utiliza, donde el cultivo es muy frecuente, cuentan los granjeros de cáñamo que muchas personas paran en su cultivo, no lo pueden creer, ¿cómo así que hay un sembradío inmenso, una cantidad de hectáreas de marihuana y paran a tratar de cogerlo y a tratar de llevárselo? Y es una lucha de los granjeros diciéndole, venga, pero
mano, esto es cáñamo para uso industrial, es decir, se va a tener que fumar 4 hectáreas enteras para que le dé alguna cosa. Los niveles de THC que tienen no son los que usted, consumidor de marihuana, está acostumbrado a sentir. No lo son. Pero estas variedades sí pueden ser muy ricas en cannabinol, en cannabidiol, en otros cannabinoides diferentes al THC. Digamos que le vamos a dedicar pues un capítulo entero al THC. Yo creo que nos falta mucho conocimiento, nos falta investigación. Nosotros en Colombia deberíamos ser por vocación un país agroindustrial y deberíamos estar a la vanguardia de estas cosas. Es decir, tenemos territorio supremamente fértil para cultivar, tenemos unas condiciones excelentes para el cultivo del cáñamo y las aplicaciones y los usos son muchísimos. Son muchísimos, muchísimos. Actualmente se habla de más de 50.000 productos derivados del cáñamo, diferentes a la marihuana, es decir, productos diferentes a esa posibilidad de simplemente de consumirla recreativamente. En el 2016 se aprobó la ley 1787 sobre el uso médico y científico del cannabis y de sus derivados, y ha sido un avance importante, ¿sí? Vino a reglamentarse en el 2017 con el decreto 613, y estamos viendo ya en muchas partes de Colombia cultivos de cannabis con usos diferentes. La reglamentación, las licencias para cultivo, por ejemplo, quedaron en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior, y ahora pues esto ha pasado al INVIMA, ¿sí? Esto ha pasado al INVIMA como ente regulador para eso. Y para los usos medicinales, pues obviamente ha sido el INVIMA también y también el Ministerio de Salud quienes han proporcionado las licencias. Se viene avanzando, se viene avanzando. Incluso nosotros transmitimos aquí desde el Quindío, hay varias empresas en el Quindío dedicadas al cannabis, ¿sí? Con cultivos de cannabis y dedicadas al cannabis, a sacar aceites, a sacar esencias, a sacar tinturas, a sacar otros productos derivados diferentes del cannabis. Las posibilidades son muchísimas, ¿sí? ¿Cómo decirle a una persona que tuvo un proceso de rehabilitación de drogas, que luchó contra la marihuana, que puede tener una casa construida con cannabis? ¿Sí? Pero eso es una realidad. Pues no se va a ir a fumar la pared, no se va a ir a fumar el ladrillo, ¿sí? Y cuando entienda eso también, que las drogas no van a desaparecer del mundo, que la palabra marihuana o cannabis no va a desaparecer del mundo y que tenemos unas nuevas realidades y que sobre esas realidades hay que adaptarse y hay que trabajar, pues podemos entenderlo distinto. Pero yo como constructor, pues yo no soy constructor, no, si yo fuera constructor, más bien, si yo fuera constructor y me proponen, me están dando unos ladrillos que son ecológicos, que tienen una duración tremenda, que están hechos de fibra de cannabis, que son súper duros, súper resistentes, aislantes y demás, pues yo me lo pienso 2 veces, más económicos, ecológicos, duran mucho más, eh, son antialergénicos, ¿sí? Y proporcionan un aislamiento natural. Venga, suena. Sí. ¿Hasta qué punto nosotros vemos oportunidades o no vemos oportunidades? ¿Sí? Y parte de lo que nos vamos a preguntar acá, Doc, es si, si ya estamos viendo esta realidad o no estamos viendo esta realidad, ¿sí? ¿Qué tanto convivimos con el cannabis en este momento y no nos damos cuenta? ¿Sí? A partir del cáñamo es posible, por ejemplo, imitar cualquier material plástico, ¿sí? Que entre otras cosas es biodegradable. Usted que es amiga del medio ambiente, sabe muy bien que la contaminación por plásticos que tenemos en este momento en el planeta es tremenda. Tantísimo. Es tremendo, y que muchas especies marinas especialmente pues sufren con la cantidad enorme de plástico. Hay algunas personas que hablan que hay en el Pacífico islas enteras gigantescas de basura, muchas de ellas de plástico flotando, ¿sí? Hace un par de años daban la noticia que habían encontrado una isla gigantesca, pero de miles de kilómetros, una isla de basura en el Océano Pacífico de miles de kilómetros, y gran parte de ella de plástico. Pues del cáñamo y el cannabis se puede hacer plástico y ese plástico es biodegradable. ¿Es buena alternativa o no es buena alternativa? ¿Usted qué cree? No, yo considero que
todo esto que nos estás ilustrando frente al uso diferente que se le da a la planta como tal, es una oportunidad grandísima, no solo para crecer como país, sino para quitarle el poder negativo que se tiene alrededor, pues como de la sustancia como tal, ¿sí? Solo el efecto físico que tiene en personas con unas enfermedades crónicas específicas es algo importante que resaltar, además de todo el uso industrial que nos estás comentando, ¿cierto? Solo que sí hay muchos mitos alrededor que hay que empezar a quebrantar. Incluso, si soy honesta, en mi parecer, en el inicio, yo creo que del 2018 apenas, tuve también como la posibilidad de abrir un poco más como mi perspectiva frente al uso de la marihuana, que empiezo a conocer como el efecto que tiene en los pacientes que tienen epilepsia, en los pacientes que tienen anorexia, que abre pues como el apetito, como inhibe el dolor y demás, empiezo a tener un poquito más de aceptación a lo que es la marihuana desde una perspectiva diferente, pero generalmente yo me rodeo de personas que, uno, están saliendo de su proceso de consumo, donde quizá hablar de estos temas en ese proceso de recuperación es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque a veces los que han consumido sustancias psicoactivas tienden a manipular mucho y entonces ya me duele esto y es que yo no como y porque para poder comer entonces consumo la marihuana y entendiendo que la marihuana como tal o el CBD1 en especial es el que genera que haya apertura en el apetito, que no haya náuseas o un rechazo a la ingesta de alimentos. Yo digo, bueno, ellos van sintiendo ese efecto médico como tal, ¿sí? Pero allí también se me pueden agarrar y justificar ese consumo y volverlo más nocivo o simplemente recreativo, ¿cierto? Entonces sí es algo que hay que entrar pues, como a evaluar a especificar muy bien. Yo me pregunto, ¿nuestras comunidades terapéuticas podrían aceptar este uso del que estamos hablando ahora? yo creo que sí, y estamos en vías de cambiar los paradigmas, ¿sí? De cambiar los paradigmas y eh, por qué no convertirnos en exportadores de cannabis, pero ahora de forma legal, ¿sí? Y yo creo Ujú. que los primeros pasos para eso ya se han dado. El Ministerio de Justicia otorgó por primera vez en Colombia, con el apoyo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, una autorización para la exportación, por ejemplo, de 100.000 semillas de cannabis. Y después de cumplir todos los requisitos, Avianca recibió el visto bueno para llevar 100.000 semillas a la ciudad de Denver, en los Estados Unidos, en Denver, Colorado. Entonces, esto podría ser una muestra de cómo nosotros nos podemos convertir en cultivadores y en exportadores de cannabis, pero ahora de forma Legal. legal, por vías ¿A legales, quién, a pagando quién impuestos. tendríamos que convencer de eso para poder No, hacerlo no, posible? no, ya se está haciendo, pero yo creo que, que, que como sociedad también debemos dar los pasos hacia una agroindustria sostenible. El negocio del cannabis en el mundo es un negocio multimillonario que se tasa en miles y miles de millones de dólares y que está creciendo y que tiene un potencial de crecimiento enorme, absolutamente enorme. Y si la vocación nuestra en Colombia es agroindustrial, pero con valor agregado, ¿sí? Pues puede ser un camino. Eh, y no que veamos cómo el resto de países terminan desarrollando lo que nosotros no hemos podido desarrollar, como nos pasó con el café, que durante más de un siglo nos convencieron que había que venderlo en semilla, en almendra verde, mientras los europeos sí lo tostaban, lo molían, lo procesaban y lo vendían en tinto, ¿sí? Y en café especial y se ganaban el 99% de las ganancias reales derivadas del valor agregado se lo ganaban ellos, mientras que nosotros aquí en Colombia, el campesino, el cultivador, pues se ganaba solo una pequeña fracción después de hacer todo el trabajo duro, ¿no? Después de sembrarlo, cultivarlo, de cogerlo, cosecharlo y demás.
Entonces, solo hasta ahora este cambio de paradigma nos ha llevado a que nos convenzamos que nuestros cultivadores pueden seguir vendiendo café a nuestros campesinos, pero ya café procesado en bolsa, tostado, molido y empacado con denominación de origen y para exportar, listo, ¿sí? Que eso es muy distinto a seguirlo vendiendo En gran. Muchos países han dado pasos en esa dirección y pues nosotros no nos podríamos quedar ahí. Y muchos desarrollos también por la política y por los tiempos se han quedado, se pararon en algún momento, como lo que estamos viendo acá, que es el caso de Ford, Henry Ford, el de la fábrica Ford, el de la producción en línea, el de la cadena de montaje, de ensamblaje en línea. En 1941 sacó un carro hecho de cáñamo a la exposición del automóvil, a la feria del automóvil, pero pues estaba entrando en pleno vigor toda la prohibición alrededor de las drogas en el mundo, muy desde esa ala conservadora de los Estados Unidos, y pues esa buena idea de Ford pues quedó en nada. Un carro hecho de cannabis, un carro hecho de cannabis, ¿sí? Sacado por la compañía Ford, una cosa tremenda, pero, pero no es tremenda, porque en este momento los europeos lo hacen. Porsche, el 18% de los carros Porsche son hechos de cáñamo, son hechos de cannabis. Y algo muy similar pasa en este momento con Volkswagen. Los alemanes saben que las fibras de cáñamo las pueden utilizar de una manera tremenda, entonces muchos de los componentes del interior de los vehículos de Volkswagen y de Porsche son de cáñamo, ¿sí? Son de cannabis porque tienen una altísima resistencia, porque resisten las temperaturas, porque son aislantes naturales, porque es tremendo, porque son fibras que no se degradan fácilmente, ¿sí? Que no se van a dañar fácilmente, que no se van a podrir fácilmente, y entonces en este momento se utilizan en los carros alemanes. Y pues no podemos decir que los carros alemanes sean pues, ni malos ni mucho menos. La industria automotriz alemana es una de las industrias más reconocidas y más famosas y más bien posicionadas del mundo. Está Porsche, está Audi, está BMW, está Mercedes-Benz, está Volkswagen, entonces es una cosa tremenda. Los canadienses son unos magos también del cannabis que lo han aprovechado de una forma tremenda. Muchas de las empresas que están llegando a Colombia a cultivar cannabis son empresas canadienses y entre ellas se destaca una que ya logró la primera producción de aviones hechos de cannabis. Eh, entonces, pues tremendo, tremendo tener un avión de cannabis, ¿sí? Un avión de cáñamo. Pero no solo eso, lo innovador de este avión no solo es que sea de cáñamo, que ya el cáñamo se ha utilizado en la industria aeronáutica durante mucho tiempo, en muchos componentes de los aviones normales, de la Boeing o de la Airbus. Muchos de los componentes de los aviones son de cannabis, precisamente por eso son más livianos, son durables, etcétera. Pues este es enteramente hecho de cannabis, pues salvo las partes obviamente de los motores y eso que sí son metálicas, pero su fuselaje, muchas de las partes interiores son de cannabis. Lo innovador de este avión canadiense es que funciona con biodiesel, biocombustible de cannabis también. Es un avión de cannabis que funciona con combustible de cannabis. Estas empresas canadienses han sacado una enorme cantidad de productos, enorme, enorme cantidad de productos, desde tablas de surf, cepillos de dientes, utensilios, pinturas, no, una enorme, enorme, enorme cantidad. Y la verdad es que entre más nos adentramos en estas posibilidades del cannabis, pues encontramos unas cosas tremendas. Y como para que vamos cerrando estas posibilidades canábicas de esta noche, pues vamos a hablar de los alimentos. Eh, la planta de cannabis es una fuente de proteína tremenda y una fuente de fibra tremenda. De las semillas se pueden sacar muchísimas cosas. Están llenas de ácidos grasos esenciales como el omega 3, el 6 y el 9 incluso. Se pueden sacar esencias
tiene una enorme cantidad de proteínas, sirve para la alimentación animal y para la alimentación humana. Las semillas le encantan a las aves, le encantan a los cerdos, a los caballos, es una cosa tremenda y se pueden incorporar y consumir directamente sin cáscara. Obviamente las variedades de cannabis que tienen unos porcentajes pequeños de THC, muy, muy pequeños que no tienen mayores impactos. Hemos conocido, doctora Clara, muy famosos son las tortas de marihuana y los preparados y los brownies de marihuana con altas concentraciones de THC, que entre otras cosas son muy peligrosos porque la ingesta de sustancias psicoactivas vía oral, pues no, cada persona hace la asimilación de los nutrientes de una manera diferente, entonces lo que para una persona puede ser una dosis suave, para otra persona puede ser muy, muy negativa, puede tener unos efectos adversos tremendos, pero sí son muy conocidas los alimentos que contienen marihuana, más que contengan cannabis o cáñamo que contienen marihuana, son muy conocidos y son de vieja data, ¿o no? Sí, claro, ¿no? Y además, realmente en muchas tiendas, en muchos cafés, hoy en día venden su torta de marihuana como si fuera una torta genovesa, por ejemplo, ¿sí? Eh, y el sabor, me atrevo a decirlo, es rico y no es mayor, pues, como el efecto de alteración que causa. Cuidado, sí, he escuchado mucho que se intoxican cuando tienen pues como unos porcentajes de marihuana bastante altos, ¿sí? Además, hay otros alimentos que también le facilitan a las personas pues como su ingesta. Por ejemplo, la chocolatina, ¿sí? La combinación entre marihuana y chocolatina se ha visto que es negativa, pues por el efecto de intoxicación que genera en el organismo. Pero hoy en día es algo muy común encontrar productos de marihuana. Yo creo que hemos pasado y espero que estemos pasando, porque antes era el alcohol con marihuana para el dolor y ahorita pues hay unos aerosoles, unos aceites específicos que realmente sí generan pues como el efecto que se quiere. Es cuestión de seguir avanzando, es cuestión de seguir eh, creando porque yo creo que la mata marihuana es un mundo de posibilidades a nuestras manos. Es muy factible, es muy tangible poder producir todo lo que se viene explicando hoy para poder volverlo más productivo. ¿Sí? Desconocemos, son más de 600 sustancias que se generan a partir de la marihuana y solo conocemos un par. Y eso deja ya mucho que decir. El desconocimiento es más grande que el conocimiento y es muy lamentable porque, repito, somos un país donde se puede producir mucho esta planta y sacarle muchísimo beneficio y nos hemos quedado en la mínima y en lo más dañino, además. Sí, el procesamiento de las semillas puede dar, al igual que la cebada, unas posibilidades de generar cerveza. Dicen, yo no he tenido la oportunidad de probarla, dicen que muy, 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 muy buena. Y hay muchos países en este momento produciendo cerveza de cannabis, no psicoactiva, cerveza no psicoactiva, cerveza de cannabis eh, y refrescos de cannabis. Pero la industria cervecera, los maestros cerveceros que han optado por utilizar, en vez de la cebada, utilizar las semillas de cannabis, pues han encontrado una versatilidad en los sabores para las cervezas tremenda y la producción de cerveza a partir de cannabis viene creciendo en el mundo también de una forma tremenda. Las harinas que se dan para la confección de múltiples alimentos, de pan entre ellos, pan de cannabis, pues también está en boga. Y yo creo que se trata de algo que usted estaba hablando ahora, es de pronto de no satanizar las cosas. Muchos de nosotros hemos comido, no sé, una torta con semillas de amapola, ¿sí? Uh -huh. Sin ningún problema, sin pensar que una torta de semillas de amapola tenga que ver con la heroína o tenga que ver con el opio. ¿Sí? Que son derivados diferentes, son usos distintos.
usos perjudiciales, pero pues las semillas de amapola se utilizan en múltiples platos, en múltiples cosas y tienen pues propiedades y tienen nutrientes y tienen una cantidad de beneficios tremendos. De la misma forma pasa con el cannabis. La harina de cannabis, usted puede comer una torta, puede comer un pan de cannabis sin ningún problema, es decir, sin experimentar ninguna alteración en su comportamiento, sin experimentar ninguna alteración psicofarmacológica, ninguna, porque es una harina, estamos hablando del almidón que sale, del almidón que sale de las semillas y de la planta. Entonces, También he escuchado de la mantequilla de marihuana, que tampoco genera ningún tipo de efecto, pues como el que se suele conocer, y es rica, pues no es algo, como lo dirían, es natural, 100% natural. Y ahora acá en el Quindío hay un grupo de la Universidad del Quindío que está básicamente emprendiendo, vendiendo su mantequilla de marihuana, tú lo estabas diciendo ahorita con lo del pan, con lo de las harinas y demás, también están pues como haciendo su mini negocio, no con fines de alteración, sino con fines del consumo, que a muchos les gusta el sabor y a muchos les llama la atención probar este tipo como de alimentos 100% naturales. Y claro, es para muchos como, es de marihuana, o sea que nos va a llevar al supuesto viaje aquel, y no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más con los componentes positivos que tiene para nuestro organismo que cualquier otra cosa. bueno, yo creo que podemos también, como estamos en una época de cambio de lenguaje, eh, pues empezar a suprimir la palabra marihuana, ¿sí? Hay productos derivados del cannabis, ¿sí? Cannabis, Que cannabis activa. es un poco más amplio, claro, que nos da la posibilidad de ver diferentes, el cannabis tiene diferentes variedades de plantas, siendo la misma familia, siendo la misma planta, pues tiene variedades, unas cuantas que son muy ricas en THC, que es el componente, el principal componente psicoactivo, eh, y otras que tienen otra cantidad enorme de derivados y que tienen una utilidad, unos usos increíbles. ¿Qué le parece entonces, doctora Clara, si le hacemos a nuestros compañeros y a quienes nos siguen por las redes sociales una invitación a que abramos un poco el paradigma y que podemos hablar, hablando de salud mental, pues qué tan sano es que podamos considerar otras posibilidades distintas, que podamos de pronto de darle una visión distinta, una visión diferente al cannabis, una visión diferente, una visión de desarrollo, una visión agroindustrial, una visión de negocio, una visión tremenda. Estamos también en una época de muchos productos fitness, de muchos productos de belleza y también la enorme gama que hay de productos para el cuidado personal. Alrededor del cannabis, pues es tremendo. Entonces, pues nada, estamos terminando este espacio, un espacio un poco que lo quisimos plantear de una forma diferente, hablando de una historia paralela del cannabis, ¿sí? De otra forma, de otra visión distinta, otra visión de contexto diferente a la del cannabis. Mucho hemos hablado o hemos escuchado hablar de la marihuana, de sus problemas, de los problemas de la memoria, de la adicción, de un montón de cosas, pero pues alrededor de esta planta que tiene una cantidad enorme de propiedades, pues hay otras posibilidades distintas, otras posibilidades diferentes. Entonces, pues nada, nos vamos a despedir esta noche con un llamado a la reflexión, doctora Clara. ¿Qué le vamos a decir a nuestros compañeros y a nuestros seguidores? Hoy la reflexión para que terminemos esta noche. Bueno, repito, yo a veces me encuentro como en dos posiciones, ¿cierto? La primera, entendiendo el proceso de recuperación de muchas personas que están tratando de salir de las drogas y que a veces en comunidad terapéutica nos encargamos también de satanizar y de darle mucho poder a lo negativo
de la marihuana como tal o del cannabis. Entrar no a defender el consumo de la marihuana, porque es algo que quiero aclarar, no es defender la marihuana como tal, pero sí es abrir la mente un poco a darle un manejo diferente, a beneficiarnos no solo con el cultivo, sino con todas las propiedades que tenemos alrededor de la planta del cannabis como tal, ¿sí? Entonces, no es que estamos defendiendo el consumo legal de la marihuana, sino más bien darnos la oportunidad de vincularla a nuestro diario vivir de una manera más industrial, más benéfica. Yo siento que si la vemos o la abordamos desde este punto, va a ser muy productiva para nosotros. Desde la otra área es un poco más negativa y es podernos permitir creer y, y, seguir orientando, porque desmitificar que la marihuana es negativa, pues es darle el uso apropiado. Este uso no apropiado, nocivo, que nos ha generado tantas huellas pues como negativas a lo largo de la historia como país, como cultura, como tal, ha sido algo muy triste porque es Colombia igual drogas y no sería así si la utilizáramos de una manera diferente. Y no caer en el estigma, que por ahí no lo estaba soñando Oscar Eduardo, no caer en el estigma que de un estigma no queda nada bueno, ¿sí? De un estigma no queda nada bueno. Hemos sufrido con los problemas de adicciones en Colombia y en el mundo entero, y ese sufrimiento no lo podemos desconocer, no podemos desconocer el sufrimiento, pero sí podemos avanzar en una resignificación, ¿sí? En qué otras posibilidades tenemos. Claro, se le ha dado un mal uso que puede opacar, aquí como nos está diciendo Oscar Eduardo, opacar los beneficios que también puede tener, que pueden ser muchos, beneficios desde lo personal y beneficios económicos, beneficios como sociedad, beneficios desde la construcción de empresas, de generación de impuestos, de la formalidad, de trabajos formales, de generación de empleo, ¿sí? Y las potencialidades son muchas las potencialidades. Entonces, pues nada, una invitación desde este conversatorio para todos. Muchas gracias, un abrazo fuerte, doctora Clara, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nos estaremos viendo. Adiós, que estén muy bien.